ella y ella quiere compartirnos porque no se puede quedar con él, nos lo tiene que compartir. Adelante, pastora. Gracias, preciosa. Gracias. Muy buenos días, queridísimos hermanos, tanto los que estáis presenciales como los que nos acompañan a través del Zoom. Deseo que hayáis tenido una bonita semana. Algunos pues hemos estado un poco resfriados, como podéis notar, que he orado mucho por este momento para que no me dé la tos, hermanos, porque ayer mismo estaba fatal. Pero bueno, el Señor es grande y sé que con su ayuda lo conseguiremos. Así es. Tenemos varios hermanos que hoy no están porque están predicando en otras iglesias. La hermana Rafi con Gloria y un grupito han ido a Figueras, otro grupito ha ido a Mataró. Así que qué bonito que podamos también repartirnos, ¿verdad?, para predicar. Muy bien, quería comenzar la predicación de esta mañana compartiendo una experiencia que viví hace muchos años, cuando terminé teología en Argentina, hace ya muchos años. Una de las asignaturas que teníamos era evangelismo y teníamos que hacer la parte práctica, que era colaborar en una campaña de evangelismo. Y fue muy bonito poder estar en Buenos Aires, en la iglesia de Palermo, y visitar a la gente, poder dar estudios bíblicos y compartir la palabra de Dios. Y algo que me encontraba muy frecuentemente con la gente que visitaba, todos me hablaban de alguien, me hablaban de un predicador. Decían que era un predicador que estaba lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto, este hombre tenía unos poderes hasta tal punto que curaba todo tipo de dolencias, problemas cardíacos, problemas motrices, de locomoción, dolores de cabeza, cefaleas, incluso empastaba muelas. O sea, algo exagerado, hermanos. Yo eso ya dije, madre mía, pues ahí me pongo yo en primera fila, ¿no? Ahorrarnos el dentista. Bueno, el caso está que cuando me enteré que venía a Buenos Aires, lo apunté en mi agenda y quise escucharle. Y como soy un poco curiosa, pues me puse en las primeras filas. Para ello se alquiló un gran teatro, que por cierto estaba lleno, y bueno, ya me llamó la atención el sonido del micrófono, estaba sumamente alto. Luego también las voces que daba el predicador. La música estaba amenizada por un grupo de gogós que cantaban y bailaban a la vez. O sea, eso ya me llamó un poco la atención. Pero lo que más me chocó, hermanos, es cuando él baja del estrado e invita a las personas a que sean llenas del Espíritu Santo, y la gente se levanta con ese anhelo y con esa búsqueda. Y les daba un golpecito en la cabeza, con una mano tenía la Biblia, sostenía la Biblia, con la otra les daba un impulso en la cabeza y la gente se desvanecía. A mí eso me impresionaba mucho. Luego otros se levantaban y empezaban a hablar, a usar sonidos extraños, sin un mensaje definido, ¿vale? En fin, fue una experiencia un poco extraña, hermanos. De hecho, me arrepentí de sentarme en las primeras filas porque no sentí paz en ese momento, ¿vale? Me llamó la atención esa forma de liturgia y esa manera de buscar la presencia del Espíritu Santo, aunque lógicamente yo no puedo juzgar, porque todos estos hermanos eran sinceros, que buscaban ser llenos del Espíritu Santo. Lo único que tenían esas formas de manifestarse, y en esta mañana veremos si es así como el Espíritu Santo se manifiesta o no se manifiesta. Lo que sí que es importante que sepamos, hermanos, es que hoy en día hay mucha hambre en el mundo cristiano buscando el derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez hay más iglesias que tienen ese anhelo, ese hambre de ser llenos. Y de hecho, este movimiento que os estoy mencionando, que lógicamente creo que la mayoría sabéis a cuál me estoy refiriendo, el movimiento pentecostal carismático, sabéis que está en su tercera fase desde que surgió en el siglo XIX y está creciendo de una forma alarmante. En estos momentos, hermanos, hay 600 millones de adherentes en el mundo. ¿Sabéis a cuántos adventistas hay en el mundo? Pues creo que 23.600.000, algo así. De este grupo hay 600 millones de adherentes. Y solamente en un siglo ha crecido con un ritmo tan rápido como el que creció en la iglesia primitiva en el primer siglo. Sobre todo en países del tercer mundo, hermanos.
según nos cuentan los estudios, el 90% del crecimiento de la Iglesia cristiana en el tercer mundo corresponde a este grupo de cristianos, a este grupo de religiosos. Como digo, personas que principalmente buscan la presencia, la dirección y la inspiración del Espíritu Santo, lo único que con esas manifestaciones, ¿no? Entonces, en esta mañana, en el poco tiempo que tenemos, tengo muchos versículos y mucho contenido, pero intentaré ir al grano, hermanos. Lo que nos podemos preguntar es si esas manifestaciones corresponden con lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Realmente es así como se manifiesta el Espíritu Santo? ¿O tiene otro propósito u otra manera de manifestarse en la vida del individuo? Luego veremos, al final, en la última parte, veremos qué características se necesitan para recibir el Espíritu Santo, pero previamente vamos a ver cómo se ha manifestado a lo largo de la historia bíblica, hermanos. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Hay un libro que es un clásico sobre el Espíritu Santo que se titula La venida del Consolador, que está escrita por el pastor Leroy Fromm. Y él llega a decir que el Espíritu Santo se nombra 88 veces en el Antiguo Testamento y 262 en el Nuevo. Es decir, 3 veces más. En el Antiguo, además de citarse el Espíritu Santo, se cita la actividad, que muchos, la mayoría conocemos cuál fue la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No voy a leer los textos, como digo, para no alargarnos, pero voy a mencionar en qué actividad. Por ejemplo, en Génesis 1 sabemos cómo está presente el Espíritu Santo. Nos dice Génesis 1:2, y el Espíritu se movía en la faz de las aguas. Muy bien, muy bien. Luego en Génesis capítulo 6, cuando nos explica la palabra de Dios que los hijos de Dios se juntan con las hijas de los hombres, que dice la palabra, no contenderá, que quiere decir no regirá, no continuará el Espíritu Santo con las personas debido a que estaban sumidos totalmente en los pecados. No contenderá mi espíritu contra los hombres, dice la Biblia, ¿no? Entonces lo que el Señor está queriendo decir, que el Espíritu Santo se va a retirar debido a que estaban totalmente alejados de Él. Luego lo vemos también en el libro de Levítico. Yo ahora estoy con Levítico, porque pronto tendremos el concurso bíblico de Éxodo, y nos habla cómo el Espíritu otorgó talentos a determinadas personas para que pudieran labrar, hacer, tejer, diseñar, diferentes objetos que formarían parte del tabernáculo. Hay un texto que dice que Dios ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría a Bezaleel para inventar diseños, trabajar en oro, plata, bronce y toda clase de labor. Es decir, el Espíritu Santo les capacitaba para que el santuario, que luego sería el templo, fuera un lugar que realmente cumpliera con esos propósitos que Dios había inspirado a Moisés. Muy bien, y luego vemos la obra del Espíritu Santo en el trabajo de los diferentes profetas. El ejemplo que nos ha puesto Estrella, tan bonito y tan bien ilustrado. Ahí estaba trabajando el Espíritu Santo. ¿Quién hizo la obra de limpiar de la lepra a Naamán? Lo mismo podríamos hablar de Gedeón. ¿Quién le dio la victoria a Gedeón, David, Elías y tantos profetas, ¿no? Como son también Isaías y Ezequiel? O sea, el Espíritu Santo trabajó a través de ellos con esos milagros y esas obras sobrenaturales que hicieron. Pero, como vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento actúa o se menciona de una forma señalada y determinada. Y hay una pequeñita cita en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice que nunca se manifestó en su plenitud en el Antiguo Testamento, ¿vale? Solamente en momentos determinados, Sin embargo, cuando leemos, vemos algunas expresiones en el Antiguo Testamento que revelan el anhelo que Dios tiene de que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre la tierra, sobre su pueblo y sobre el futuro Mesías, sobre Jesús. Y sabéis, ya en los tiempos de Salomón,
lamentablemente, ya los israelitas empezaron a tener una estrecha relación con los ídolos. Entonces el Señor manda el siguiente mensaje. Vamos a leerlo, hermanos, en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 23. Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Y vamos a ver lo que nos dice aquí el sabio Salomón, inspirado por Dios. Dice lo siguiente: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es decir, el anhelo de Dios es que el pueblo dejara de tontear con los otros ídolos, que dejara de flirtear con los otros dioses y que se volviera a Él. Y si se volvían a Él, derramaría su Santo Espíritu. Porque dice, sigue diciendo los versículos 28 y 29, dice lo siguiente: porque si no me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es decir, si no me escucháis, si no me obedecéis, si no me amáis, si me dais la espalda, luego cuando me busquéis, no me vais a encontrar. Pero tenemos un Dios que además de ser justo, también es tan misericordioso. Y mira lo que sigue diciendo un poco más adelante en el versículo 33. Perdón, 33, eso es. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Es decir, si me deis la espalda, no os escucharé, pero si me oyereis, si os arrepentís, si volvéis de nuevo a mí, claro que os daré el Espíritu Santo, claro que estaré a vuestro lado, claro que os bendeciré. Porque ese es el anhelo de Dios, hermanos, ese es el anhelo de Dios. Entonces esto ocurrió durante más de 900 años antes de que Cristo viniera a la tierra, que es cuando vivió Salomón. Y justamente un siglo y medio después, en el tiempo de Isaías, él ya habló de las características que tendría el Mesías esperado. Y vamos a leer en Isaías 11 estos textos tan bonitos y conocidos. Isaías capítulo 11, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Isaías 11, del 1 al 5. Aquí está hablando proféticamente de lo que está por suceder unos siglos después. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago y retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué buena descripción de cómo Jesús sería guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Como todo lo que hizo, todo lo que dijo, lo que enseñó, lo que predicó, cómo sanó, dónde fue, siempre fue guiado y fue conducido por el Espíritu Santo. Y bueno, luego seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y justamente 5 siglos después, en la cautividad babilónica, cuando el pueblo también estaba totalmente influido por el paganismo, aquí vemos cómo el Señor sigue llamando, exhortando, llamando a la puerta del corazón. Vamos a Ezequiel y vamos a leer unos textos muy bonitos, muy bonitos. Ezequiel capítulo 36,
versículos 23 Bueno, son muchos, pero casi vamos a leer. Es que son muy bonitos todos. Del 23 al 27, hermanos. Vamos a leerlos. Ezequiel capítulo 36, versículos del 23 al 27. Nos dice lo siguiente: y santificaré mi grande nombre. Recordad a quién está hablando. Un pueblo que viene de la cautividad, que está tan influido por el paganismo, que ha perdido buena parte de su identidad. Pero cómo el Señor sigue teniendo esperanza en ellos. Y les dice las siguientes palabras: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando vea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mirad qué bonito estos textos. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué palabras preciosas de un Dios misericordioso, de un Dios justo, de un Dios que atrae con amor eterno a ese pueblo que, como bien hemos leído, ha deshonrado y ha desacreditado su nombre, pero sin embargo él, hermanos, sigue creyendo en su pueblo. Qué bonito nuestro Dios. Y ya nos vamos a la última alusión del Antiguo Testamento, en el que se nos habla de una forma también muy evidente del Espíritu Santo. Y creo que sabéis a qué libro me estoy refiriendo. Es muy cortito, pero habla muy evidentemente del Espíritu Santo. Y de hecho luego en Hechos, de alguna forma se menciona y se halla parte del cumplimiento en el libro de Hechos. Y lógicamente estoy hablando de Joel. Y voy a leer un texto que dice: y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto lo dijo el Señor a través del profeta Joel, y sabemos que esta preciosa profecía se cumplió. De hecho, Pedro hizo alusión de esta profecía en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 21. Y nosotros hoy creemos que se va a volver a cumplir antes de que Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Y qué bonito, ¿no? Entonces hemos visto cómo el Espíritu Santo estaba muy presente también en el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero vamos a ver el por qué no hubo una manifestación tan profusa en el Antiguo Testamento y sí en el Nuevo. Vamos a leer la respuesta en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos 38 y 39. San Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Versículos que todos conocemos, pero que nos van a ayudar a comprenderlo, hermanos. Nos dice lo siguiente, San Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se está refiriendo cuando habla de ríos de agua viva? Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús
aún no había sido glorificado. Porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Por qué no hubo una manifestación tan plena del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque tenía que venir Jesús a la tierra. Y una vez que Cristo fuera glorificado, es cuando realmente sería derramado sobre su pueblo. Tanto Jesús como su Padre lo dejaron bastante claro. Por eso vamos a ir un poco más adelante, en los capítulo 12, versículos 23 y 24, que nos dice lo siguiente. Sabemos que esto es, pues, un poco antes de que Cristo fuera crucificado. San Juan 12, 23 y 24. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Sabemos que aquí está haciendo alusión a su muerte, ¿verdad? Cuando sería realmente glorificado. Y el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El nombre de su Padre fue glorificado a través de la vida, del ministerio y del mensaje de Jesús. Y lógicamente, ¿cuándo lo glorificaría otra vez, hermanos? Cuando Cristo Jesús muriera y resucitara. Es cuando realmente Cristo sería glorificado. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto, hermanos? Que sin el Calvario, si no hubiera habido un Calvario, no habría habido un Pentecostés. Cristo tenía que ser glorificado como conquistador sobre el pecado y la muerte, antes de que su pueblo pudiera recibir la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando comprendemos verdaderamente lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, es cuando realmente nos rendimos a Él y es cuando realmente el Espíritu Santo ya está trabajando en nosotros. Porque como dice el texto bíblico, hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es una de las muchas obras que hace el Espíritu Santo? ¿De qué nos convence? ¿De lo bueno que somos? ¿De lo bien que hacemos las cosas? Nos convence de pecado. Y cuando vemos a Cristo muriendo en la cruz, cuando vemos a Cristo sufriendo todo tipo de desprecios, de vejaciones, de maltrato, y ya no solamente el dolor más grande que supuso estar separado de su Padre, y todo por amor a mí, por amor a ti, por causa de nuestros pecados. ¿Qué es lo que produce en nosotros, hermanos? Pues nos produce verdadero arrepentimiento, que es lo que tiene que haber en el corazón para recibir el Espíritu Santo, como veremos seguidamente. Mirad, hay una cita en el deseado de todas las gentes que quiero compartirlo con vosotros, que lo normal es que nos conmueva, hermanos. Lo normal es que nos conmueva. Están las páginas 703 y 704 que dicen: el Inmaculado Hijo de Dios pendía en la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos, sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llevó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo e hija de la humanidad y declara: por ti
consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. Él se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya, mía, se hizo pecado. Cuando comprendemos, hermanos, esta realidad, la obra humilde, misericordiosa y suprema del Espíritu Santo nos hace mostrarnos a este Jesús sangrante, humillado, despreciado, tratado como un delincuente por culpa de mis pecados, por culpa de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que tiene cuál es la respuesta que tiene que provocar en ti y en mí, mis queridos hermanos? Pues la respuesta tiene que ser verdadero arrepentimiento, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero sobre todo de mi pecado, no el de mi hermano, sino del mío, el que me está impidiendo reflejarle plenamente, el que está interfiriendo en mi comunión con el Señor, el que me tiene quizás alejada de Él. Por eso, como dice San Juan 15, 26, que os voy a leer, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, os dará testimonio acerca de mí. Acerca de quién era Jesús, de la obra que hizo y sobre todo de la muerte de Cristo Jesús por ti y por mí. Entonces hemos visto un poco, hermanos, a grandes rasgos la manera cómo se ha manifestado el Espíritu Santo, cómo ha trabajado en el Antiguo Testamento. Como hemos comprobado, en los momentos que trabaja el Espíritu Santo siempre es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El de llevar a cabo la obra de Dios. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma misión, llevar a cabo la salvación al mundo. Cada uno con su manera de trabajar. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en el Antiguo y lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo estaba partiendo, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, les deja la comisión de ir y predicar el Evangelio. ¿Y cuándo fueron capaces de ir y predicar el Evangelio, hermanos? Cuando Cristo fue glorificado y fue derramado el Espíritu Santo. O sea, por eso vemos que cuando es derramado el Espíritu Santo siempre es con ese propósito. No tiene otro propósito, hermanos. Principalmente el de predicar el Evangelio. Entonces decíamos que ¿qué características se tienen que dar en un creyente para recibir realmente el Espíritu Santo? ¿Realmente es a través de manifestaciones externas, de sonidos guturales, de desvanecimientos? ¿O se tienen que dar otras manifestaciones? La primera es arrepentimiento genuino. Cuando contemplamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo normal, hermanos, es que haya un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Como dice el texto de Romanos 2:4, que os voy a leer, que dice: «O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento». ¿Y cómo podemos vivir con ese estado de arrepentimiento? Porque sabemos que no es solamente el día que nos bautizamos o cuando decidimos entregarnos a Cristo, hermanos. ¿Cuándo vemos la magnitud de nuestros pecados? Cuando cada día buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando reconocemos que nosotros solos no podemos hacer nada.
cuando anhelamos estudiar su palabra, anhelamos conocer a Jesús, imitarle y reflejarle en nuestras vidas. Eso es lo que hace que realmente sintamos esa necesidad de ser llenos de Él. Entonces, esta es una de las características. Luego hay otra que es muy importante, y esa otra es pedirlo. Lo vamos a leer en San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Hemos de pedirlo, porque cuando no lo pedimos, igual es porque no lo valoramos. Nos pensamos que ya estamos suficientemente bien y no necesitamos el Espíritu Santo, porque es arriesgado pedir el Espíritu Santo, hermanos, porque te va a sacar de tu zona de confort, nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a sacar de una somnolencia espiritual y va a poner en nuestro corazón una pasión y unas ganas de llevar a Cristo a las almas. Lógicamente estoy hablando irónicamente, ¿verdad? Necesitamos esta experiencia. Anhelo esa experiencia, hermanos. Cuando veo a mis vecinos, cuando veo a la gente con la que me relaciono, no hablar solamente de temas de la vida, sino tener ese anhelo de llevarles a Cristo. ¿Y quién pone ese anhelo, hermanos? El Espíritu Santo en el corazón, que es lo que vivieron los discípulos, ¿verdad? San Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13, estos versículos que todos conocemos muy bien. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, el que busca halla, y el que halla se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar y si pescado en lugar de pescado le diera una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Lógicamente pone ejemplos muy extremos, ¿vale? Pero algunos padres no hacen honor a su nombre, ¿verdad? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está deseando derramar su Santo Espíritu, como lo hizo en el pasado, hermanos. ¿Cuánto más ahora? Porque ahora es el tiempo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vimos la obra de Dios y el protagonismo estaba centrado en Dios, aunque el Espíritu Santo y Jesús también estaban trabajando. En el Nuevo Testamento vemos directamente la obra de Jesús, aunque Dios y el Espíritu Santo, por supuesto, también estaban trabajando. Pero ahora es el Espíritu Santo el que quiere trabajar en cada uno de nuestros corazones para que vivamos esa fe que está por encima de un simple conformismo. Una fe que nos lleva a vivir con pasión esta experiencia con Dios, hermanos. Por eso necesitamos pedirlo de corazón, para que sea derramado. Luego nos habla de la importancia de tener una confianza implícita en lo que el Señor nos dice en su palabra. Y leo la segunda parte de Gálatas 3:14 que dice, por la fe recibiréis la promesa del Espíritu. ¿Sabéis, hermanos? Hay una gran diferencia entre creer y confiar. ¿Sabéis que la confianza es, de alguna forma, es avanzar basado en ciertas convicciones? O sea, totalmente convencida. ¿Por qué? Porque así lo he experimentado. Es decir, tengo un conocimiento basado en la experiencia. Sin embargo, creer es simplemente una aprobación intelectual. ¿Cuánta gente hoy en día nos dice, sí, no, si yo también soy creyente, yo también creo en Dios, no me meto con nadie, no hago daño a nadie? Pero lógicamente Dios no quiere ese tipo de creencia. Dios quiere que tengamos una verdadera confianza y esa confianza nos lleve a vivir y a esperar en Él, hermanos. Por eso, la confianza es una condición para recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas.
A veces la gente busca señales y prodigios, algo poderoso y sobrenatural que indique que por fin ya ha llegado el Espíritu Santo. Pero hermanos, debemos confiar en que Dios va a enviar a su Espíritu porque Él lo ha prometido, no porque sintamos algo sobrenatural. Lo que define nuestro caminar, hermanos, no es una experiencia sensorial, que es lo que mucha gente está esperando y busca. Por eso tantas iglesias ecuménicas se llenan, carismáticas se llenan, porque buscan algo sensorial. Y lo que el Señor quiere es que nos aferremos a lo que Él ha revelado en su palabra, que confiemos y esperemos. Y si realmente vivimos con esa confianza y con esa fe, el Señor va a manifestar su Santo Espíritu, porque Él está deseando dárnoslo. Es su mayor anhelo, hermanos. Y lógicamente, otra característica que estaría también relacionada con la confianza, eso nos lleva a obedecer, la obediencia. Vamos a leer ahora juntos el libro de Hechos en el capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. Muy bien. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermanos, la obediencia es imprescindible para recibir el Espíritu Santo. Yo no puedo llevar mi vida como a mí me dé la gana y luego pedir que el Espíritu Santo se manifieste. Porque recordad que cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿a quién estamos reflejando? ¿Quién es nuestro modelo? Jesús. La gente tiene que ver a Jesús en ti, en tu carácter, en tu forma de actuar, en tu forma de proceder. ¿Y cómo actuaba Jesús? Fue obediente hasta la muerte, hasta el final de sus días. Por eso la obediencia es una característica imprescindible, hermanos, imprescindible para recibir el Espíritu Santo. Como hay varios textos que hablan de la obediencia, ¿no? El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. San Juan 14, 23. Y bueno, hay muchos textos más. San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hermanos, es importante que entendamos que esta obediencia no es legalismo farisaico, sino que viene de un corazón que tiene el deseo genuino de agradar a Dios. Porque a veces, por ser fieles al Señor, por obedecer, pues a veces se nos ha llamado fariseos, ¿verdad? Por guardar el sábado y por querer obedecer la palabra de Dios. Pero no es así, hermanos, no es así. La obediencia genuina es primordial para que el Espíritu Santo sea derramada en la vida de cada uno de nosotros. Es fundamental. Y luego ya, bueno, avanzamos, ya me quedan poquitos puntos, aunque podría haber añadido muchos más, porque el tema es muy profundo, pero seguiremos en otra ocasión hablando del tema. Otra característica para que el Espíritu Santo se derrame, hermanos. Hemos visto la importancia del arrepentimiento, hemos hablado de la confianza, de la obediencia, de pedirlo, pero otra característica que es crucial es compartirlo. De nada sirve que yo tenga un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que me conozca las profecías de pe a pa, si paso desapercibida por este mundo y no comparto el amor de Dios. De hecho, el Espíritu Santo es derramado para que compartamos el mensaje de salvación, hermanos. Nunca olvidemos que mi conocimiento no me salva, pero sí que ese conocimiento va a influir para que Dios me pida cuentas. Lo que me salva es mi compromiso real con Dios. Y Dios espera que además de estudiar y profundizar la palabra de Dios, la viva y la comparta. Y eso es lo que pasó con los discípulos, con los apóstoles, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Vamos a Hechos, capítulo 2,
versículos 46 y 47, que nos dice lo siguiente. Hechos 2, 46, 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, iban al templo a predicar, iban por las casas, no se lo guardaban para sí, hermanos. Y estamos hablando del primer siglo de nuestra era. Los líderes religiosos les tenían prohibidos predicar acerca del nombre de Cristo, pero no les importaba. Estaban llenos del Espíritu Santo y eso les impelía, les empujaba, les instaba a ir por doquier a compartir el nombre de Cristo Jesús. Y ahí vemos también la manifestación del Espíritu Santo, porque qué importante es entender, hermanos, cuando Pedro está predicando a la multitud, y esa multitud es tocada con el mensaje que está predicando. Les está recordando que Cristo Jesús, al que ellos mataron y crucificaron, era el Mesías esperado. Y el Espíritu Santo está trabajando, está tocando corazones. Y dice, ¿y qué haremos? Se sentían compungidos, dice la Biblia, ¿no? Doloridos, angustiados. Incluso se sentían como que estaban ya apartados de la gracia divina. Y Él les dice, arrepentíos de vuestros pecados. Y es en ese contexto, hermanos, y con la orden que Cristo dio de id y predicar el Evangelio, primero en Samaria, luego en Judea y en todos los rincones de la tierra. Es cuando Pedro se pone a predicar y todo el mundo le entendía. Había personas que venían de diferentes puntos, eran judíos que en la diáspora se establecieron en otras naciones y habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés y estaban reunidos cuando Pedro estaba predicando. ¿Y cómo es posible que le entendían? Estaba hablando pues en los idiomas de aquel tiempo y todos le entendían. Pedro estaba hablando en idiomas. Entonces, hoy en día hay iglesias que pretenden pues, utilizar una serie de sonidos y dicen que son lenguas. Hoy ya no tiene lugar ese don, hermanos. ¿Por qué no tiene lugar ese don? Porque hoy tenemos universidades donde estudiamos filología hispánica, inglesa, alemana, árabe, china. Hoy tenemos esos recursos al alcance de la mano. Por lo tanto, hoy ya no tiene sentido el hablar en lenguas, aunque hay gente que tiene más don para estudiar los idiomas, ¿vale? Entonces, en aquel momento el Señor le dio el don de los idiomas, porque eran idiomas que se podían entender, porque todo el mundo lo entendió. Y por eso se entregó a Cristo un número de 3.000 personas. Es decir, el Espíritu Santo, cómo trabajó en aquellos corazones. Entonces, Él, trabajando en nuestro corazón, pone ese deseo de compartir. Hermanos, si no tenemos ese deseo es porque igual nos está faltando este ingrediente tan fundamental en nuestra vida espiritual, de verdad. Y ya vamos a ir al último punto, que como digo, podríamos tener muchísimos más porque el tema es muy amplio. He querido poner este último porque creo que también es importante. Para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Todos conocemos estos versículos, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, hermanos.
Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que se transmiten mensajes tan diferentes que nos pueden afectar. Cada vez escuchamos a más gente, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no?, en los países occidentales, donde se dice que mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Entonces se basan en esa filosofía para tomar decisiones totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Pero es que en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles y de la iglesia primitiva, también estaban los epicúreos, hermanos, la búsqueda del placer por el placer. O sea, también había filosofías que apoyaban esa forma de vivir. Luego están los hedonistas, que es el espíritu que hoy en día predomina, ¿no? El placer por el placer, sin mirar las consecuencias que ciertos actos puedan provocar en nuestras vidas. Entonces, entendamos, hermanos, que lo que bebemos, lo que comemos, lo que escuchamos, lo que vemos, todo va a tener una influencia en nuestras vidas para que el Espíritu Santo pueda morar, pueda trabajar, o por el contrario, para que se bloquee su obra y su entrada en nosotros. Por eso, ¿cuánto tenemos que cuidar, hermanos? ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente? El espíritu de profecía habla de las avenidas del alma. ¿Y cuánta razón tiene, hermanos? De hecho, ¿cómo está el mundo? Gracias a lo que la gente ve, a lo que la gente escucha, a lo que la gente come. Y lo más bonito de todo, hermanos, es que cuando obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos preserva de tanto mal. Porque cuando seguimos las indicaciones, los consejos, las normas divinas, hace que estemos sanos, que vivamos con plenitud y que encima nuestras vidas tengan propósito. Voy a leeros una cita que se encuentra en el libro El Ministerio Médico, en la página 14 de Elena de White, que dice: el Espíritu Santo renovará todo órgano del cuerpo para que los siervos de Dios puedan trabajar aceptable y exitosamente. La vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción del Espíritu. Es decir, creo que todos anhelamos tener esa experiencia, hermanos. De hecho, nuestra iglesia periódicamente, cada año se reúne. Estamos 40 días reuniéndonos, incluso varios de nosotros a las 6:30 de la mañana, luego a las 8 de la mañana, rogando para que el Espíritu Santo se manifieste, para que se derrame en nuestras vidas. Y mis queridos hermanos, sigamos insistiendo. Como os digo, no es una experiencia sensorial, no es una experiencia basada en emociones o en manifestaciones sobrenaturales. Es una experiencia profunda del interior. No tenemos más que contemplar a Cristo. Cristo no hizo alardes extraños y estaba lleno del Espíritu Santo, pero vivió con humildad, con sometimiento a la voluntad de Dios, con cumplimiento de la misión y con una entrega por cada uno de nosotros. Por eso, miremosle a Él principalmente. Tengo una experiencia muy bonita, pero igual es un poco tarde. La comparto, hermanos, os dejo con las ganas, lo dejamos para otro día. La compartimos. Luego no me digáis que he terminado tarde, ¿eh? Ya para concluir, mirad qué experiencia más bonita. Esto es un hecho real, ¿eh? Se llama Gao Ang Ti. Está claro que español no era, y latino tampoco, ¿vale? Era un peón que vivía en el campo. Lo que no conozco es el origen, lógicamente es de Asia, de algún país asiático. Él conoció el Evangelio y se bautizó. Pero ¿qué ocurre con nuestro amigo Gao? Que él no tenía ningún tipo de educación, no tenía formación, no sabía ni leer ni escribir y encima tenía poca memoria. El pobre hombre, cuando le leían algo, al poco tiempo se le iba. Es decir, que tenía ese problema. ¿Pero qué ocurría con Gao? Había conocido a Jesús, le habían presentado la palabra de Dios y se había enamorado de Cristo. Y quería compartirlo, pero decía: Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Si no sé leer y encima mi cabeza no retiene nada. Así que nos cuenta la historia que un sábado se puso a orar y le rogaría a Dios que hiciera algo. ¿De qué manera o cómo? No lo sabía. Pero Señor, capacítame, ayúdame.
yo te amo, pero no tengo las cualidades para compartirte. Bueno, el caso está que estuvo horas rogando al Señor para que le mostrara de qué manera podía compartirle, podía ser un instrumento en sus manos, porque era demasiado bonito lo que había conocido y quería darlo a conocer. Y dice que después de estar un buen rato orando, dice sí que sintió como una voz que le decía, lee el Salmo 22. Y lógicamente él discutía con la voz y le dice, pero ¿cómo voy a leer si no sé leer? Pero es que esa voz, ese mensaje era continuo. Lee el Salmo 22. Perdón. Nos dice que para su asombro descubrió que podía leer, así que se leyó todo el Salmo. Imaginaos, un hombre que no tenía ni idea, que no sabía leer, empezó a leer, leyó todo el Salmo. Le entró tal felicidad que salió corriendo hasta el otro extremo del pueblo y se lo contó a uno de los líderes de la iglesia y le dijo, Dios me ha enseñado a leer, Dios me ha enseñado a leer. Bueno, después le recitó todo el Salmo de memoria. O sea que Dios estaba trabajando de una forma extraordinaria en este hombre, ¿no? Dios le dio la capacidad no solo de leer, sino también de memorizar. Pero ¿qué hizo Gao con estas nuevas capacidades, hermanos? Proclamó el amor de Jesús a todos los que deseaban escuchar. Él abría la Biblia y se la leía a otros para que a su vez pudieran prepararse para ir al cielo. Y este hombre apasionado, valiente, aprovechó toda la ocasión que pudo para compartir el amor de Dios con las personas. Y gracias al trabajo de este hombre que originalmente no sabía leer y tenía poca memoria, y por la gracia de Dios no solo aprendió a leer, sino que llegó a ser un instrumento tan valioso que cientos de personas descendieron a las aguas del bautismo. Y nos cuenta la historia que en su primer año después del bautismo se bautizaron 180 personas. Esto es un hecho, hermanos, no he inventado la historia, este es un hecho real. Yo me quedé con los detalles más significativos, daba hasta la fecha y todo. Dios quiere hacer maravillas en tu vida, en mi vida y en la vida de tantas personas con las que cada día nos relacionamos. De la misma forma que lo hizo a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia, lo quiere seguir haciendo hoy contigo y conmigo, hermanos. Recordéis que cuando Jesús se iba a ir, ¿qué es lo que les dijo a los discípulos? Id por todo el mundo y mayores cosas que estas vosotros haréis. No sabemos lo que el Señor nos tiene preparado, pero si le buscamos de todo corazón y si vivimos estas características que hemos mencionado, perseverando en el Señor, obedeciendo, viviendo la fe, hermanos, ese Espíritu Santo nos va a impeler, nos va a empujar a llevar su palabra y a hacer cosas que solamente Él sabe que pueden llegar a ser hechas. Y quiero terminar ya, mis queridos hermanos, con un texto que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, que dice lo siguiente, dice, una bendición, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que esta sea vuestra experiencia, hermanos, así como la mía. Que Dios os bendiga. Amén, amén, amén.